Bueno, me precisa Indira Vázquez, periodista desde Santiago, que no es un mes, sino son 10 días que la niña a la que hacíamos referencia antes ha dado a luz. Indira, qué bueno que esté con nosotros esta mañana. Buenos días. No estoy escuchando a Indira, por favor, ¿podrían verificar? A ver. Indira, háblame. Buenos días, Edith. Muy, Buenos días, Edith. Ahora muy, sí me escuchas. ahora sí te escucho, Indira. Buenos días. Cuéntanos el caso de esta niña, su edad, las circunstancias. Sabemos que has dado seguimiento desde Santiago y para el Listín Diario de todo lo que ha ocurrido. Desde el principio fuiste la que formulaste la denuncia y ya es un hecho que esta menor dio a luz y que no está bien. Cuéntanos tú. Bueno, desde el mes de junio nos enteramos de esta información de esta niña que tiene 13 años, que tiene parálisis cerebral, ella no habla, no se mueve, necesita asistencia para hacer todo porque ella no tiene ningún tipo de independencia. Entonces, de hecho, tiene que usar Pampers todavía. Entonces, la niña fue abusada sexualmente. El Ministerio Público ha tenido desde el principio constancia y ha iniciado una investigación. Sin embargo, desde junio todavía no se ha podido contactar a la principal persona sospechosa de este crimen, porque definitivamente esto que han hecho con esta niña es un crimen. Ellos han dicho que lo han buscado por diferentes lugares, pero que hasta el momento no han podido establecer su paradero. Vamos a ver, Mientras tanto, Indira, ¿quién es ese hombre que sabemos incluso grabó un video diciendo que cuando naciera el bebé él se entregaría? Oye, puso sus condiciones, se ha cumplido, hay 10 días para que le hicieran la prueba de ADN. Para que le haga la prueba de ADN, pero ¿qué vínculo tenía con la niña? Su nombre es David González y se puede decir tal cual porque la fiscalía tiene incluso órdenes de arresto en su contra. Okay. Él era la pareja de la madre de la niña al momento de que produjera este hecho. Lo que pasa es que tenemos que destacar que la madre de esta niña tiene otra niña que tiene 10 años y es falsémica. Entonces, lo que se ha presumido hasta el momento es que para el momento en el que ocurrieron los hechos, la madre de la niña estaba con la otra niña ingresada en un hospital. En un centro de aquí de Santiago, una niña que tenía un dengue hemorrágico, la falsémica. Entonces, evidentemente, sí, quien tuvo acceso a esa niña es una persona que forma parte, que está en su entorno, porque la niña no se mueve, no sale, es una niña que está postrada en una cama. Ella ni siquiera es consciente de lo que está pasando con ella, ¿no? No, ella solamente se ríe, esboza una sonrisa cuando está contenta y de otra manera se siente incómoda cuando ella... bueno, salúdame a tu hijo, dile buenos días al hijo tuyo, dile buenos días, te manda Edith para la televisión. Muy buenos días. Entonces, sí, porque ha pasado por detrás. Y mira, la niña, ¿cómo ha sido el proceso de cuidado? Yo quiero que la gente tenga una... ¿Cuántos años tiene la niña? 13 años. Una niña de 13 años que nunca en su vida caminó, no se comunica, es parálisis completa, eso es terrible. Que lo que necesita es todo el amor y el cuidado del mundo. Si la violación es un crimen, esto es una obscenidad, es terrible. O sea, que un hombre adulto haga eso es terrible contra un ser totalmente indefenso. Esa niña, desde que se conoció, ¿cómo fue el conocimiento, las circunstancias del embarazo? ¿Cómo se dio cuenta la madre? ¿Qué tipo de tratamiento ha recibido? ¿Qué intervención han tenido las autoridades? Te dejo libre que le cuentes a la gente un poquito de las circunstancias de este penoso caso. Ok, mira, la madre de la niña se da cuenta porque la niña deja de llegar a la menstruación. La niña había desarrollado, pero ella deja de llegar a la menstruación. En el primer mes ella piensa, bueno, pues eso puede ser algo normal. Pasa el segundo mes, ella dice, bueno, ya es algo como que hay que preocuparse, pero ella lo atribuye a que puede ser un retraso propio de su condición. Entonces, en el tercer mes que no le llega, el padrastro comienza, no, tú tienes que llevar a la niña al médico, tú tienes que llevarla, y comienza con un comportamiento que a la madre le resulta preocupante, porque ¿cómo ella va a estar pensando que una niña en esa situación pudo pasarle algo similar? Entonces el padrastro va donde un médico, él, y le plantea la situación y le dice al médico que si el médico se la puede recibir
porque la madre está fuera del país. El médico dice que él no puede recibir a una niña de esa edad sin su madre o sin un familiar directo, porque eso es demasiado preocupante. Además, la ley no te da esa facultad. Entonces, que cuando él le plantea eso, que tiene que llevar la madre, que si ella está fuera del país, que venga. Entonces, a la semana siguiente, la madre va con la niña al médico, porque el padrastro la convenció de que sí, que debían de ir ciertamente al médico. La madre ya tenía, dice ella, la intención de ir al médico. Cuando van al médico, se determina que ella tiene un embarazo de 16 o 17 semanas para el momento. La señora dice que ella salió del consultorio loca porque ella nunca pensó que a su hija le podía estar pasando una situación como esa y lo que arrastraba. Entonces, el señor se fue antes de que ella la llevara al médico. O sea, por ejemplo, ella la llevó al médico O lunes. sea, él se fue de la casa. Sí, él, por ejemplo, fue jueves o viernes del médico. Ajá. El médico le dice que es la mamá que tiene que llevarla y él se fue ese domingo de la casa. Ah, y sin decir nada, y jamás se supo. Jamás se supo de él. Jamás se supo de él, jamás se ha sabido de él. Él ha llamado a la madre para decirle que mira cómo ella le está haciendo esto, que son un daño para su persona. Pero nunca dio la cara ni se quedó ahí. Él se va antes incluso de que la madre sepa que la niña está embarazada. Entonces es casi una confesión. Y él graba un video diciendo, cuando se hace público, que lo hiciste público tú, en el listín diario, él graba un video diciendo que él piensa entregarse. Sí, que cuando la niña nazca, él se va a entregar para que le hagan un ADN y que todo el que le ha hecho un daño responda por ese daño. Pero él no. Hasta el momento no se ha entregado. No se ha entregado, no ha aparecido. Ahora, ¿qué sabemos de la búsqueda? Hay una orden de arresto. ¿Este hombre se llama, el nombre de él? David González. David González, ¿qué edad tiene? Esa edad, la edad no la preciso. Pero más o menos. Él tiene más de 40 años. Sí, más de 40 años. Más de 40 años. Ese sujeto, bueno, indirecto. ¿Perdón? Tiene antecedentes penales. Ah, tiene sí. Antecedentes penales. ¿De qué tipo? Por agresión. ¿Agresión de qué? Por agresión contra la mujer, y él estuvo preso supuestamente por vinculación al tráfico de sustancias. Wow, qué panorama. O sea, tiene antecedentes por agresión precisamente a mujeres. ¿Sabemos las circunstancias de esas agresiones? No. Pero sí nos lo confirmó una fuente de la fiscalía, que él había tenido problemas con su anterior pareja por agresión. ¿Y el vínculo de él con la madre de la niña, cuánto tiempo tenía? Como aproximadamente 2 años. 2 años que él estaba viviendo en la misma casa. Entonces, sí. La niña, wow, no se puede poner embarazada, dio a luz. Háblame de su estado actual. Me has dicho que está en cuidados intensivos, su situación, y después de hablar contigo, incluso verificando un poco y pidiendo más información, que su situación es de cuidado en este momento, lamentablemente. Cuéntanos, ¿qué sabes de la niña? Déjame precisarte algo, Edith, que desde agosto la madre no tiene la niña, porque con Ani, a ella le hicieron un tipo de engaño, la llevaron a un tribunal, o sea, digo engaño porque ella la llevaron a un tribunal sin asistencia de un abogado, para determinar quién iba a tener la guarda de la niña, y Conani se quedó con la guarda de la niña. Entonces, desde agosto, ella no tiene la niña. Pasó hasta septiembre, o sea, desde agosto hasta finales de septiembre, ella no pudo ver la niña. Bueno, por un espacio de un mes. Ellos no le dejaron ver la niña, ella no sabía dónde estaba, ni quién la tenía, a pesar de que le habían prometido que ella la podía ver. Desde ahí, a ella le permitieron una visita una vez al mes. En octubre, el juez decidió que ella podía hacer 2 visitas al mes. O sea, no damos con el principal acusado de este crimen, pero a la mamá la estamos castigando, y a la propia niña que no conoce ese entorno, 2 veces al mes. Entonces, ahora cuando ella dé a luz, la criatura nació de aproximadamente 6 libras, entre 37 y 38 semanas, y nació totalmente normal. Pero la niña, le dieron el alta, pero días después... O sea, le dieron el alta. De darle el alta, sí, ella comenzó a tener unas convulsiones. ¿Y dónde dio a luz la niña?
en el hospital, en la maternidad René Clan en Santiago. Le dan de alta y posteriormente experimenta convulsiones y vuelven a ingresarla. Exactamente. Y ahora Entonces, hasta están ahora intensivos. su estado es crítico y está en cuidados intensivos. Oh, Dios mío, Muy delicado. toda una cadena. Una fuente me dice, ¿Mm? una fuente me dice exactamente que su estado es muy delicado. Todos los días hacen una sección médica donde discuten el caso para ver qué tantos avances o no va teniendo su salud. Oh, Dios. O sea, a mí me llama la atención que fue dada de alta. ¿Cuántos días después de dada de alta la niña cae en crisis? No me Porque precisan, pero entre 2 o 3 días después de dada de alta. la niña, sí, porque una niña en estado extremadamente delicado. Pero, pero conste que ella no la llevaron inmediatamente, me dice mi fuente, hacia la maternidad nuevamente. Ah, no. Porque parece que ellos no se dieron cuenta. Recuerda que ella no habla, no Es que hace ahí ningún es vital la gesto. presencia de la madre. La madre estaba con ella. Esa información no se precisa porque, mira, los familiares no pueden hablar con la prensa. ¿Por qué Su no pueden mamá no hablar? puede hablar con la ¿Por qué ella prensa no puede hablar porque contigo? le tienen prohibido que ella pueda hablar con la prensa. ¿Cómo es la cosa? ¿Quién le prohibió que la mamá hable con la Eh, prensa? bueno, es que a ella le han hecho muchas amenazas. Ella en un momento No el determinado, tigre que anda corriendo, perdón. El tigre que anda corriendo no la ha amenazado. De gente de la él la, autoridad. él la ha amenazado, pero las autoridades de Conani le han pedido que no hable con la prensa. Oh, pero yo no De entiendo eso. hecho, le han impedido el tener contacto, que mientras más tranquilo ella lleve el proceso va a ser mejor para ella. Pero Dios mío, pero es que yo no puedo entender eso. O sea, ¿por qué no puede hablar con una periodista? ¿Por qué no puede hablar de su casa? ¿Por qué no puede pedir justicia por su hija? ¿Por qué no puede reclamar que agarren al delincuente? ¿Por qué no puede hablar con la... Es que eso yo no lo entiendo. O sea, a ella le han dicho que mientras más tranquilo lleve el caso, oculto de todo el mundo, ella le va a ir mejor. Me gustaría saber Exactamente. quién le dijo eso. Eso sería De bueno. hecho, le quitaron a su hija y le decían que si ella se mantenía tranquila, se la dejaban ver. O sea, es una situación, ha sido Yo una situación de lamento mucho esa vulneración. actuación. Mira, yo tengo vínculos con, digamos, con todas las organizaciones que trabajan con niños siempre, y con Conani en particular he tenido mucha cercanía toda la vida porque he trabajado casos terribles, desde los hogares de paso que en este país no eran verificados, que yo recuerdo, yo una vez denuncié un hogar de paso hoy y al otro día lo cerraron y lo terminó y fue presa la persona que estaba, por lo que se mostraba ahí, no por lo que dije yo, por lo que se mostraba. Pero no puedo entender que una madre, que si bien es cierto, tú puedes decir, bueno, esa madre tenía a la niña bajo su cuidado, bajo su custodia y en esa circunstancia abusada sexualmente. Eso te puede decir cualquiera desde la comodidad de su oficina. Pero esa madre tiene otra hija. Otra realidad. Con otra realidad, con unas precariedades, con una niña que está en otro escenario y tú la apartas cuando ella conoce a esa pequeña. Y entonces le amenazan posteriormente. Es que no puedo entender ese tipo de manejo, Indira. ¿Tú cómo lo entiendes? ¿Tú crees? Porque Indira es alguien que ha trabajado mucho los temas también de las personas y yo creo que el periodismo en tus manos sirve para eso también. Me gustaría saber cuál es tu impresión en términos profesionales de cómo se ha manejado ese caso. Mira, definitivamente, no solo mi impresión, sino que por el primer trabajo que hicimos, una organización internacional decidió ayudarlas legalmente. Y hablando con la abogada, ella me decía, mira, una de las cosas que está clara en este caso es que a ella le han vulnerado tanto a la madre como a la niña todos sus derechos. Porque si bien es cierto que tú puedes pensar que la madre en algún momento puede tener algún tipo de vinculación, porque el señor en su video dice, nosotros nos pusimos de acuerdo para que el señor tuvo un accidente, David González tuvo un accidente y le dicen el cojo, porque él no camina bien. Y él dice, bueno, nosotros nos pusimos de acuerdo para que yo no me entregara en esas circunstancias. Sí, pero tú no lo has, la madre niega eso totalmente. Él se fue antes de que ella siquiera supiera que estaba embarazada. Y es como que ella misma me dijo en un momento que ella se sentía en una situación de indefensión y de desesperación, porque ella tampoco puede trabajar por la situación de sus dos hijas. La otra hija de 10 años también usa Pampers por la misma situación de lo de la falsemia. Entonces, es como si fuera un círculo donde el mismo Estado que está en una situación que debe defender a esa niña,
ha sido el que ha vulnerado sus derechos y los derechos de su mamá. Entonces, la verdad es que es una tragedia. Está en cuidados intensivos, no sabemos si la madre, tú no has podido hablar con la madre tiene prohibida. Yo debo decir, Indira, que esa circunstancia, esa técnica de prohibir a los parientes hablar con la prensa, es una técnica muy vieja. Yo la conozco porque trabaja justicia. Generalmente, por ejemplo, le matan a alguien un hijo o una hija o pasa un problema, la policía tiene que gestionar la búsqueda del delincuente. Viene la familia a un medio de comunicación y dice, mire, ese hombre lo mataron hace tantos días, se pasea frente al cuartel y no lo agarran. Entonces, eso sale en portada. ¿Qué pasa? Que esa cuadrilla de policía que está en un sitio, esa noticia le llega al jefe de la policía y no le conviene, no le gusta que las cosas se hagan en la prensa porque presiona al que tiene que hacer las cosas de forma directa. Y entonces va donde quien hizo la denuncia, mira, tú te pusiste a hablar, bájale dos, estate tranquilo porque nosotros estamos trabajando. El otro día trabajé un caso de una señora que lo presentamos aquí, que fue amenazada de muerte, fue secuestrada, torturada, le dieron sus golpes y todo el tipo. ¿Y qué pasó? Que posteriormente a ella la llamó un agente de la policía y le dijo que por qué estaba haciendo denuncias en la prensa. O sea, es como si el problema no es lo que pasa, sino que se diga. Entonces nosotros tenemos una niña de 13 años abusada sexualmente en un caso totalmente infamante, que es una vergüenza. Miren, eso pasó en Ecuador, fue noticia nacional para Ecuador entero. Yo lo leí en la BBC de Londres. Yo lo leí en el periódico El País de España. Cuando pasan estos casos en una sociedad, es un caso extremadamente grave, porque tú tienes una niña que debe tener toda la protección del mundo, es una niña que no se puede mover, que no puede hablar, que tiene un embarazo, que llevan adelante el embarazo, que al final de la vida miren lo que pasa también, que hay un sistema de impunidad total, porque tú tienes al tipo corriendo. Si ese tipo, aquí se roban un banco y a los 2 días tienen a todos los delincuentes que robaron el banco. Aquí se roban un banco y a los 2 días tú tienes a los delincuentes que se roban el banco. Y no es que yo quiero que no investiguen lo del banco, es que investiguen lo de la niña también. O sea, que pongan el esfuerzo en un caso que merece que ser atendido de manera idónea y adecuada. Entonces, le prohíben a la mamá hablar con la prensa. ¿Tú sabes por qué? Porque de ese modo sacan el caso. Me imagino que los médicos, que tampoco tú puedes hablar abiertamente con el personal médico. Cuando tú vas a la maternidad, ¿te reciben? ¿Han hablado los médicos de la maternidad abiertamente? Mira, hoy nosotros vamos hacia la maternidad porque hasta ayer nos decían que solamente 2 personas son las que pueden hablar del caso. O sea, al resto del personal médico le han prohibido que aborde ese tema también de manera pública. A mí me llama atención muchísimo la cultura del silencio impuesta alrededor de un caso tan grave. ¿Cuál es el problema? Aquí tenemos, a todos nos da vergüenza, a los médicos, a los fiscales, a los de Conani, a todo el mundo. Eso es un caso vergonzoso. Porque hay que andar como por abajo. No lo entiendo. Como protegiendo al hombre. Y te voy a decir algo que fue como la situación que más me impactó de todo esto. Después de que se conocía el caso, la última vez que yo hablé con su madre, ella estaba desesperada, llorando, porque la familia del señor la llamaba para amenazarla. El señor le mandaba mensajes con otros de que él también la amenazaba. Y tenía la persecución de las autoridades. Y ella decía, si yo hubiera sabido que esto se iba a poner así, yo nunca hubiera dicho nada, yo me hubiera quedado callada. Ay, Dios mío. Fomentando también. Claro, porque ella se ve amenazada, claro, cuestionada por la autoridad y amenazada por los... Son 2 frentes que tiene abiertos. No, 2 frentes, no, todos los frentes. Ese es un mundo completo. La hija en la situación, el señor por otro lado. Que también eso pasa, si ese señor y su familia, que deben estar mirando o van a ver este programa en diferido, y dicen, ok, él es inocente, vaya y preséntese. ¿Cuál es el misterio de que esa niña fue llevada al médico y él se escapa? Y es la persona que tenía acceso a la niña en el momento que se producen los hechos. Bueno, habrá otros, si hay otro camino, pero el hecho de que haya, cuando tú huyes de la escena, cuando tú te vas, cuando tú evades, incluso antes de tener el resultado, pues deja toda la sospecha del mundo. Él dijo que se iba a entregar, quizás no lo sabe, la niña tiene 10 días que dio a luz, hay que hacer esa prueba de... Pero las autoridades pueden hacer la prueba de ADN de manera indirecta, no tienen que tenerlo a él, pueden hacerla con un hermano de él, con un pariente de él, con alguien de la familia que lo está defendiendo, pues puede hacerlo también.
Sería bueno, ¿tú sabes en qué está la fiscalía y en qué está la policía? Solamente la última información que tuve hace pocas semanas es que ellos lo están buscando, siguen sin pistas, es como si el hombre se le hubiera tragado la tierra. Una fuente me decía que ellos el señor desde hace 6 meses, desde junio, él no tiene contacto bancario, él no visita a un médico, él tampoco, o sea, él no hace vida de ningún tipo pública. Tenemos el video de ese señor donde dice que se va a entregar, lo vamos a poner más tarde, después, en este mismo programa para que lo vean. Y a ti particularmente, Indira, es un tema al que ustedes le están dando seguimiento. Te agradezco mucho la disponibilidad que has tenido de hablar con nosotros. Gracias a ustedes y esperamos que ciertamente esa familia pueda tener la paz que no ha tenido durante estos meses y que realmente la persona que pagó, que cometió este crimen pueda pagar. Sí, porque algo así no se puede quedar impune. Gracias, Indira Vázquez. Indira es periodista, dirige la redacción del periódico Listín Diario en Santiago, es la que está a cargo de ese equipo profesional de Listín desde Santiago, que hoy en la portada del periódico saca la historia de esta criatura. Cuando le vi, entonces, Indira, sería bueno hablar sobre esto y efectivamente por eso la hemos tenido aquí. Yo creo que está clarísimo, Germán, Indira, que este es un caso que consterna. Ojalá uno no tener que hablar de eso en ningún momento, pero necesitamos hablarlo, lamentablemente. Vamos a la pausa y estamos regresando de una vez y cada cual que haga lo que le toca. Nosotros está con nosotros esta mañana. Hablaremos justo. Hay unas estadísticas en nuestro país de las adolescentes embarazadas, muchas en circunstancias de abuso, por supuesto. Regresamos.